La edad de oro de la exploración, España, los Habsburgo y el nacimiento del mundo global. Cuando pensamos en el siglo XVI, solemos imaginar carabelas españolas cruzando el Atlántico, conquistadores entrando en México y Perú, enormes cantidades de oro y plata llegando a Europa y, finalmente, la derrota de la Armada Invencible frente a Inglaterra en 1588. La historia tradicional puede parecer sencilla. España descubrió América, se hizo rica, construyó una enorme armada y dominó Europa, hasta que los ingleses, gracias a barcos más rápidos y mejores tácticas navales, comenzaron a reemplazarla como potencia mundial. Pero esa explicación deja fuera gran parte de lo verdaderamente interesante. El ascenso de España no fue un acontecimiento repentino producido por el descubrimiento de América. Fue el resultado de siglos de transformación política, religiosa, militar y económica en Europa. España heredó una tradición mucho más antigua, la del mundo romano, el cristianismo medieval, la aristocracia europea y la idea de un imperio universal. Sobre esa estructura se construyó el sistema de los Habsburgo y, finalmente, el primer gran imperio verdaderamente global de la era moderna. De la Reconquista al Imperio Mundial. El ascenso de España comenzó mucho antes de Cristóbal Colón. Durante aproximadamente 7 siglos, la península ibérica estuvo dividida entre distintos estados musulmanes y cristianos. Los reinos cristianos del norte fueron expandiéndose progresivamente hacia el sur en un proceso conocido como la Reconquista. Durante siglos, estas sociedades desarrollaron una cultura política profundamente influida por la guerra fronteriza, la religión, la caballería, las fortalezas y la expansión territorial. La conquista de Granada en 1492 representó el final de ese largo proceso. Ese mismo año, Colón emprendió su viaje hacia el oeste. La coincidencia es extraordinaria. Una sociedad que durante siglos había aprendido a conquistar territorios en la península ibérica se encontró de repente frente a un continente entero que desconocía. La Reconquista había creado una clase militar acostumbrada a la expansión. América proporcionó un espacio gigantesco donde esa experiencia podía aplicarse. Pero España no se convirtió en una superpotencia simplemente porque conquistara América. Había otro elemento mucho más importante, la estructura dinástica europea. Los reyes católicos y la transformación de España. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón unió las dos grandes coronas de la península, aunque no creó todavía un Estado nacional centralizado en el sentido moderno. Castilla y Aragón conservaron muchas de sus propias instituciones y leyes. Sin embargo, la unión creó una combinación extraordinariamente poderosa. Castilla proporcionaba población, territorio y posteriormente el núcleo administrativo del Imperio americano. Aragón aportaba una tradición mediterránea y una red de territorios y relaciones que se extendía hacia Italia y el Mediterráneo. España, por tanto, no era solamente una potencia atlántica. Era simultáneamente una potencia mediterránea. Esto sería fundamental porque durante el siglo XVI España tendría que luchar no solamente contra Inglaterra, sino también contra Francia y, sobre todo, contra el Imperio Otomano. El extraordinario ascenso de los Habsburgo. La pieza que transformó a España en una potencia europea de primer orden fue la dinastía de los Habsburgo. Carlos V heredó una combinación de territorios difícil de imaginar desde nuestra perspectiva moderna. Era rey de España, gobernante de los territorios americanos y, además, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su sistema político conectaba España con Austria, los Países Bajos, Italia, Alemania y América. Esto significa que cuando hablamos de la España del siglo XVI, estamos simplificando una realidad mucho más compleja. No se trataba simplemente de un Estado español conquistando Europa. Era una gigantesca red dinástica y política de los Habsburgo. Carlos V tenía que defender simultáneamente sus territorios contra Francia, los protestantes alemanes y el Imperio Otomano, mientras administraba la expansión española en América. El extraordinario ascenso de los Habsburgo. La pieza que transformó a España en una potencia europea de primer orden fue la dinastía de los Habsburgo. Carlos V heredó una combinación de territorios difícil de imaginar desde nuestra perspectiva moderna. Era rey de España, gobernante de los territorios americanos y, además, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su sistema político conectaba España con Austria, los Países Bajos, Italia, Alemania y América.
Esto significa que cuando hablamos de la España del siglo XVI, estamos simplificando una realidad mucho más compleja. No se trataba simplemente de un Estado español conquistando Europa. Era una gigantesca red dinástica y política de los Habsburgo. Carlos V tenía que defender simultáneamente sus territorios contra Francia, los protestantes alemanes y el Imperio Otomano, mientras administraba la expansión española en América. El extraordinario ascenso de los Habsburgo. La pieza que transformó a España en una potencia europea de primer orden fue la dinastía de los Habsburgo. Carlos V heredó una combinación de territorios difícil de imaginar desde nuestra perspectiva moderna. Era rey de España, gobernante de los territorios americanos y, además, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su sistema político conectaba España con Austria, los Países Bajos, Italia, Alemania y América. Esto significa que cuando hablamos de la España del siglo XVI, estamos simplificando una realidad mucho más compleja. No se trataba simplemente de un Estado español conquistando Europa. Era una gigantesca red dinástica y política de los Habsburgo. Carlos V tenía que defender simultáneamente sus territorios contra Francia, los protestantes alemanes y el Imperio Otomano, mientras administraba la expansión española en América. Por eso, aunque sería incorrecto decir que España heredó una organización secreta romana, sí es razonable afirmar que heredó una civilización política formada por capas de tradición romana, cristiana, germánica y medieval. La España de los Habsburgo no apareció de la nada. Era el resultado final de más de 1000 años de evolución europea. América y la creación de un sistema mundial. Entonces llegó América. Primero llegaron las islas del Caribe. Después México, Centroamérica y Sudamérica. La conquista del Imperio Azteca y posteriormente del Imperio Inca permitió a España controlar territorios enormes. Pero el recurso que terminaría transformando la economía mundial no fue solamente el oro. Fue la plata. Las minas de Potosí, en la actual Bolivia, se convirtieron en una de las mayores fuentes de plata del mundo. La plata americana empezó a circular por una red gigantesca. Salía de América. Llegaba a Europa. Financiaba ejércitos. Pagaba deudas. Entraba en mercados financieros. Y una parte importante terminaba incluso en Asia, especialmente a través de las rutas comerciales del Pacífico. Por primera vez en la historia, Europa, América y Asia quedaron conectadas dentro de un sistema económico verdaderamente global. El Imperio Español fue, en este sentido, mucho más que una colección de colonias. Fue una de las primeras estructuras económicas mundiales. La guerra contra los otomanos. Mientras España conquistaba América, otro imperio estaba expandiéndose rápidamente en la dirección opuesta. El Imperio Otomano. Durante el reinado de Solimán el Magnífico, los otomanos controlaban grandes partes de los Balcanes, Anatolia, el Mediterráneo oriental, el Medio Oriente y el norte de África. En 1529 llegaron incluso a sitiar Viena. Esto significa que Carlos V estaba enfrentando una amenaza gigantesca desde el este mientras intentaba mantener sus territorios en Europa Occidental y financiar la expansión americana. España y los otomanos también se enfrentaron en el Mediterráneo. La batalla de Lepanto de 1571, en la que una coalición cristiana encabezada por España derrotó a una gran flota otomana, fue uno de los grandes acontecimientos navales del siglo XVI. Por tanto, la España imperial no estaba simplemente mirando hacia el Atlántico. Estaba luchando simultáneamente por el control del Mediterráneo, Europa Occidental y el Nuevo Mundo. ¿Qué estaba ocurriendo en Europa Oriental? Aquí aparece una parte de la historia que suele quedar completamente fuera de las narraciones sobre la era de los descubrimientos. Mientras los españoles navegaban hacia América, Europa Oriental estaba viviendo su propia era de expansión imperial. Existían varios grandes poderes. El Imperio Otomano dominaba gran parte de los Balcanes. La mancomunidad polaco-lituana se estaba convirtiendo en uno de los estados más grandes y poderosos de Europa. Moscovia estaba creciendo rápidamente y comenzaba su expansión hacia el este. Suecia estaba desarrollando su poder militar en el Báltico. Y el Kanato de Crimea, relacionado con el mundo otomano, seguía siendo una importante potencia militar de las estepas. El mapa político de Europa Oriental era, por tanto, completamente diferente al de Europa Occidental.
Rusia, la expansión hacia el este. Existe una extraordinaria simetría histórica entre España y Rusia. Mientras España se expandía hacia el oeste, cruzando el Atlántico y conquistando América, Rusia comenzaba a expandirse hacia el este. España, Europa, Atlántico, América. Rusia, Europa Oriental y Estepac, Siberia, Pacífico. Durante el reinado de Iván IV, Moscovia conquistó los kanatos de Kazán y Astracán, extendiendo su influencia a lo largo del Volga. Posteriormente, comerciantes, exploradores y cosacos comenzaron a atravesar Siberia. En unas pocas generaciones, Rusia había alcanzado el Océano Pacífico. De esta manera, mientras España construía un imperio transatlántico, Rusia estaba construyendo un imperio continental gigantesco. Polonia-Lituania y la lucha por el Báltico. La mancomunidad polaco-lituana también era un actor fundamental. Su territorio abarcaba grandes partes de la Europa Oriental y llegó a convertirse en uno de los mayores estados del continente. El Báltico era especialmente importante. El comercio de madera, cereales, pieles y otros productos conectaba a Europa Oriental con los mercados de Europa Occidental. Por eso, Rusia, Suecia, Polonia, Lituania y Dinamarca competían por el control de las rutas y puertos del Báltico. La Guerra de Livonia, iniciada en 1558, demuestra hasta qué punto esta región era estratégica. Mientras los españoles luchaban por las rutas atlánticas, las potencias orientales luchaban por las rutas bálticas y las conexiones con el interior de Eurasia. La Armada Española y el mito de 1588. Finalmente llegamos a uno de los acontecimientos más famosos de la historia naval. La Armada de 1588. La versión simplificada dice que España construyó una enorme flota y que Inglaterra la derrotó gracias a barcos más rápidos y maniobrables. La realidad fue mucho más compleja. La Armada no era simplemente una flota diseñada para destruir a la Marina inglesa. Su misión principal era proteger una operación de invasión. Los españoles necesitaban navegar por el Canal de la Mancha, establecer las condiciones necesarias para reunirse con el ejército del Duque de Parma, que se encontraba en los Países Bajos, y transportar esas tropas hacia Inglaterra. Era una operación logística gigantesca. Los ingleses utilizaron sus barcos más maniobrables y artillería para mantener distancia de los españoles. Después utilizaron barcos incendiarios contra la flota española en Calais. La formación española se rompió. Luego llegó la batalla de Gravelines, Polonia-Lituania y la lucha por el Báltico. La mancomunidad polaco-lituana también era un actor fundamental. Su territorio abarcaba grandes partes de la Europa Oriental y llegó a convertirse en uno de los mayores estados del continente. El Báltico era especialmente importante. El comercio de madera, cereales, pieles y otros productos conectaba a Europa Oriental con los mercados de Europa Occidental. Por eso, Rusia, Suecia, Polonia, Lituania y Dinamarca competían por el control de las rutas y puertos del Báltico. La Guerra de Livonia, iniciada en 1558, demuestra hasta qué punto esta región era estratégica. Mientras los españoles luchaban por las rutas atlánticas, las potencias orientales luchaban por las rutas bálticas y las conexiones con el interior de Eurasia. La Armada Española y el mito de 1588. Finalmente llegamos a uno de los acontecimientos más famosos de la historia naval. La Armada de 1588. La versión simplificada dice que España construyó una enorme flota y que Inglaterra la derrotó gracias a barcos más rápidos y maniobrables. La realidad fue mucho más compleja. La Armada no era simplemente una flota diseñada para destruir a la Marina inglesa. Su misión principal era proteger una operación de invasión. Los españoles necesitaban navegar por el Canal de la Mancha, establecer las condiciones necesarias para reunirse con el ejército del Duque de Parma, que se encontraba en los Países Bajos, y transportar esas tropas hacia Inglaterra. Era una operación logística gigantesca. Los ingleses utilizaron sus barcos más maniobrables y artillería para mantener distancia de los españoles. Después utilizaron barcos incendiarios contra la flota española en Calais. La formación española se rompió. Luego llegó la batalla de Gravelines. España abrió una de las primeras puertas hacia un mundo verdaderamente global. Rusia abrió otra hacia Eurasia.
Los otomanos dominaron el puente entre Europa y Asia. Y los holandeses e ingleses finalmente convertirían el comercio marítimo y las finanzas en nuevas formas de poder imperial. La historia de la Armada Española, por tanto, no es simplemente la historia de una flota que fue derrotada. Es el episodio visible de una transformación mucho mayor. El paso de una Europa heredera de Roma y de la Edad Media hacia un sistema mundial de imperios, comercio, finanzas y poder marítimo que todavía determina la geopolítica del mundo actual.